Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Una disculpa, allí tuvimos algunos problemitas técnicos, ¿verdad? Aquí con el internet, y allí los arreglamos, los solucionamos, ¿verdad? Y bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, ¿verdad? Ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar precisamente con esta reflexión, ¿verdad? Que estamos haciendo de la encíclica Inter Preteritos, ¿verdad? Del Papa Benedicto XIV. Y bueno, pues nos habíamos quedado, ¿verdad? Con estas indicaciones que se tienen precisamente de este aspecto de las consideraciones, ¿verdad? Para los confesores, ¿verdad? De estas consideraciones que van a tener estos padres penitenciarios, bueno, pues precisamente pues todo este aspecto, ¿verdad? De cómo tener pues prácticamente pues estas penitencias claras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con ello y bueno, pues vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Digno de consideración, perdón, es el hecho de que las facultades de que hemos tratado hasta aquí son facultades de simple y absolutamente cambiar, ¿verdad? Simple y absolutamente cambiar, ¿verdad? En este sentido, ¿sí? Sino de cambiar por dispensación. La conmutación y la dispensa son cosas diferentes. La dispensa quita la obligación de votar sin otra subrogación, pero con la simple conmutación no se extingue, ¿verdad?, la obligación de votar, pues la materia del voto se traslada a otra materia que sustituye a la primera. El padre Ciro, en su obra citada más arriba, observa que lo que se da al penitente consiste en una conmutación mixta con alguna dispensa, dado que la conmutación simple por sí sola requeriría la subrogación en una materia mayor o al menos igual, si la conmutación mixta con dispensa es capaz de cierta desigualdad moderada entre la materia del voto, ¿verdad? Este voto, bueno, pues a principal, ¿verdad? Y bueno, pues escribe dicho autor, ¿verdad? En este sentido, se supone que cambia y como un accesorio se une al procesamiento, de modo que debe haber esencialmente un intercambio que por su naturaleza es mayor o igual, y por la dispensión accesoria se aparta un poco del rigor de su naturaleza, votos, ya que la dispensación accesoria debe seguir su naturaleza principal, no alterando mucho su naturaleza para que aquella accesoria no tenga un lugar principal, a saber, más procesamiento que cambio, lo que sería contrario a lo que se pretende. Por ello, las palabras, ¿verdad?, que indican con una simple eh, conmutación, sino una conmutación unida a la dispensa, no solo sirven para regular las dispensas y la conmutación de votos en otras obras piadosas, sino que se levantan el curso, ¿verdad?, de una dificultad que pudiera seguir, y otras a veces surgió en los autores, causando por el uso de la palabra conmutación sola o la palabra dispensación sola. Algunos argumentos que la facultad de conmutar los votos no lleva consigo la facultad de dispensar en ellos, siendo, como ya se ha dicho, actos completamente distintos, ¿verdad? Estos actos distintos como la conmutación y la dispensa. Otros enseñan que ni aún la facultad de que se da para dispensar votos, ¿verdad?, puede deducirse la facultad de conmutarlos, ya que se trata de una facultad delegada
que debe estar siempre restringida a los límites precisos de la letra de la delegación, tratando sobre el año santo, tratándose también del año santo, que no faltó quien escribiera para entender que se daba la facultad de conmutar y dispensar en los votos, aunque ni uno ni otro se hubiera expresado. Pero se trata, bueno, pues de opiniones comúnmente rechazadas, ¿verdad? Donde, bueno, pues el Papa Benedicto XIV de alguna manera quiere ser claro en todos estos sedimentos, en todos estos elementos, ¿verdad? Que señalan pues prácticamente todos estos medios, ¿verdad? Para adentrarse, ¿verdad? De manera especial, bueno, por los padres confesores, ¿verdad? Para adentrarse los padres confesores, bueno, pues a tener eh, una autorización, ¿verdad? Para lo que viene siendo la confesión. Y bueno, pues también se tiene, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? De la Constitución Convocatis, ¿verdad? Que señala también el mismo Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Que dice que cualquiera que tenga algún conocimiento de derecho canónico y moral teológica, sin duda estará informado de las controversias, una si bajo el nombre de censura se entiende la irregularidad derivada del delito, la otra si incurre en irregularidad quien incurre en censura, es decir, excomunión, suspensión o interdicto, estando constituido en órdenes menores y ejerciendo solemnemente las órdenes recibidas. ¿Verdad? Aquí prácticamente se nos va a hablar de las excomuniones, ¿verdad? De los ordenandos, ¿verdad? Que hagan esas labores que no le correspondan, ¿verdad? O que abusen pues prácticamente de esta autoridad de perdonar pecados sin estar autorizados de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la primera cuestión al que pregunta del verbo significa donde, habiendo preguntado al sumo pontífice qué se entiende bajo el nombre de censura, responde que se entienden la interdicción, la suspensión y la excomunión, a pesar de que González, ¿verdad?, sostiene que la irregularidad por deseo también se entiende bajo el nombre de censura. Sin embargo, Suárez Molina, Truyengo, Filuc, Reginaldo y otros tantos opinan lo contrario. Surge entonces la segunda controversia de las decretales registradas bajo el título de un clérigo que es excomulgado deposita o administra una orden judicial, ¿verdad? Es decir, si aunque estando excomulgado, los sacramentos que celebre valen o no valen, ¿verdad? Esto también es importante, en la cual aunque se lee que el que celebra obligado por excomunión menor peca gravemente, pero no incurre en irregularidades. Sin embargo, incurren en excomunión mayor los que están obligados y siendo sacerdotes celebran o constituido en la orden del subordinado o diaconado, ejerce las funciones de subdiácono o diácono siempre que sepa que ha incurrido en censura o no ignorarlo con ignorancia crasa, supina o errónea. Sin embargo, no hay norma que hable del clérigo excomulgado por excomunión mayor, no constituido en órdenes sagradas, sino en órdenes menores, ¿verdad? Las órdenes menores, bueno, pues vendría siendo pues el diaconado, sí, que lo declara irregular si ejercita solamente las órdenes recibidas. Navarro, Ávila y muchos otros opinan que no hay irregularidad en este caso, por el contrario, ¿verdad? Anacleto, ¿verdad? Y Fagnano, ¿verdad? Dicen y señalan, ¿verdad? Sobre todo que quieren que entre en irregularidades. Este último, bueno, pues añade que esa es la opinión de la penitencia de la congregación del consejo.
donde prácticamente, bueno, pues aquí viene otra gran controversia, donde el Papa Benedicto XIV va a tratar de esclarecer también en qué condiciones se da una excomunión, en qué condiciones se da una irregularidad por parte de los clérigos, ¿verdad? No tanto de los laicos, aunque también va a hacer algunas señales, ¿verdad? En este aspecto sobre las facultades de los folletos en la Constitución Convocatis, ¿verdad? Y bueno, pues no se despegue, queridos amigos, vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias por su paciencia, ¿verdad? Su tiempo, su espera, allí con esas fallitas de internet. Bueno, pues le pedimos que comparta de todos modos en sus redes sociales, ¿verdad? Este programa que preparamos con todos ustedes, ¿verdad? Que nos siga, ¿verdad? En nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que lleva el nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues vamos a la última pausa, queridos amigos, para ir concluyendo, bueno, pues con esta tercera parte de este documento del Papa Benedicto XIV. Enseguida regresamos. Muy bien, amigos, bueno, pues ya estamos de regreso, ¿verdad? En su programa, El Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues con estas controversias vamos precisamente a analizar la primera por parte del Papa Benedicto XIV, ¿verdad? De estas controversias podrán surgir dos dudas. La primera, si habiéndose dado a las penitenciarías la facultad de absolver, ¿verdad? La facultad de absolver de cualquier opinión de excomunión y otras censuras eclesiásticas, se entiende atribuida a ellos también la facultad de absolver en secreto, ¿sí? Se entiende atribuida a ellos, ¿verdad?, esta facultad, y para el fuero, ¿verdad?, del fuero de la conciencia de las irregularidades extraídas, ¿verdad?, por deseo, salvo sin embargo siempre la que proviene del homicidio voluntario, ¿verdad? Ya que a juicio de algunos las irregularidades ex delito se entienden bajo el nombre de censura, ¿verdad? Entonces en este aspecto, bueno, pues la segunda duda es si habiéndose dado a las penitenciarías menores la facultad de absolver a los sacerdotes y demás constituidos en órdenes sagradas por la irregularidad contraria, ¿verdad?, que corresponde por violación de la censura, de romper el secreto de confesión o saber que están excomulgados y de todos modos a ejercer el ministerio, bueno, pues se entiende también dada para los constituidos en órdenes menores. De acuerdo, ¿verdad?, con González, ¿verdad?, en las observaciones del citado decreto, quarenti de verbo significativo, ¿verdad?, estoy redactado fuera de mi pregunta significativo. Bueno, aunque es partidario de la opinión de quienes quieren entender la irregularidad ex delito bajo el nombre de censura, sin embargo protesta que si el jubileo se da la facultad de absolver todas las censuras, no se pretende darse la absolución de irregularidad ex delito, siendo esta cosa digna de especial mención
y más difícil de absolver. Para salir de todas las disputas, dice el Papa Benedicto XIV, se han hecho dos clases, una de las censuras y otra de las irregularidades. En el primero, que es de las censuras, se utilizó la palabra absolución. En el segundo, que es de las irregularidades, se usó la palabra dispensación, siendo este el lenguaje propio derivado del Sagrado Concilio de Trento. Prácticamente, al incluir esos términos, estas palabras, bueno, pues se quita toda esa significación anterior y solamente se habla de absolución y dispensación. Más fácil por el significado que estas palabras conllevan, ¿verdad? Esto da para ver que independientemente de las disputas bajo el nombre de censura, se entiende la irregularidad ex delito, habiendo separado la censura de las irregularidades y respecto de la irregularidad no habiendo dado a los penitenciarios menores que la facultad dispensar de la irregularidad, ¿verdad? Lo que viene siendo la oblación de la censura, con la palabra solamente, ¿sí? Esto excluye cualquier otra irregularidad, ya sea por delito o por efecto, ¿sí? Y aunque allí solo se nombran los presbíteros y los constituidos en órdenes sagradas, cada uno puede, sin embargo, comprender bastante que si se da de más, se quiere dar menos. Por lo tanto, no está prohibido a los penitenciarios, a quienes se les da la autoridad de dispensar sobre las irregularidades contraídas por esta absolución, ¿verdad?, con los presbíteros o constituidos en órdenes sagradas, siempre que sea ocultar, usar la misma autoridad con los clérigos constituidos en órdenes menores. Es decir, que la excomunión o lo que se esté pidiendo, ¿verdad?, sea parejo para todos, tanto para los de las órdenes menores como de las órdenes mayores. Por ello, la advertencia de San Carlos Borromeo en sus instrucciones a los confesores, bueno, pues señala lo siguiente, ¿sí? En este sentido, el confesor que tiene algún privilegio, facultad y autoridad para conmutar los votos de los que se confiesan, no debe conmutarlos sino en otras obras piadosas que son mayores y más gratas a Dios, y por lo menos las mismas teniendo diligencia en cuanto a gastos, trabajos y otros inconvenientes que habrían sufrido si hubieran cumplido sus votos. Además, si tienen la facultad de júbileos o privilegios de letras apostólicas para absolver de pecados, aunque cuantiosos, y penas y censuras eclesiásticas, se le advierte, sin embargo, que no pueden dispensar a los que han incurrido en irregularidades, sino lo hacen en las dichas cartas apostólicas de mención expresada, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad?, en esta tercera parte, bueno, pues quisimos abordar y leer pues prácticamente todos estos números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de suma importancia, ¿verdad?, conocer pues prácticamente las fuentes, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el texto pues prácticamente original, ¿verdad? Y ver cómo estas sentencias de excomunión, cómo todos estos elementos, bueno, pues van tardando, van de alguna manera teniendo en cuenta, bueno, pues estas significaciones, estos términos, ¿verdad? Aclarando dudas, aclarando cuestiones, precisamente para que no haya confusión y que los sacramentos, sobre todo el sacramento de la penitencia, bueno, pues se administre acorde, ¿verdad?, a el Código de Derecho Canónico y pues también a las necesidades de la misma Iglesia. Y bueno, queridos amigos, ¿verdad?, pues los seguimos invitando, ¿verdad?, al próximo 25 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa del Buen Pastor aquí en Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Vamos a tener una conferencia, es entrada libre, ¿verdad?, de quién fue el Papa Clemente XIII, y terminando la conferencia, bueno, pues vamos a hacer la presentación de este compendio, de este pequeño compendio de los documentos
pontificios, ¿verdad?, que se tienen del Papa Clemente XIII, ¿verdad? Allí para que lo adquieran, ¿verdad? Nos acompañen este 25, ¿verdad? 25 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa del Buen Pastor aquí en Celaya, Guanajuato, que está ubicada en Leandro Valle 422. Y bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? No se pierda, durante esta semana vamos a estar sacando bueno, pues programas, ¿verdad?, que tienen que ver precisamente con el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Analizando todavía más este documento que es algo extenso, ¿verdad? Inter Praeteritos, ¿verdad?, del Papa Benedicto XIV, ahí como para recuperar pues algunos programas que por cuestiones laborales pues no habíamos podido sacar. Y bueno, pues se despide de ustedes su amigo Jorge Gasca. Dios me los bendiga y nos vemos en nuestra próxima emisión. Que descanse. Entonces, bueno, pues vamos a intentar, bueno, pues recuperar, ¿verdad? Vamos a intentar recuperar todos estos programas, ¿verdad?, de el magisterio de la iglesia. Y bueno, pues hay que recordar que estábamos viendo, ¿verdad?, la encíclica Inter Praeteritos, ¿verdad?, donde habla precisamente de estas cuestiones que tienen que ver con las indulgencias, ¿verdad?, que tiene que ver con las indulgencias. Y bueno, pues ponemos también a su disposición los contactos, ¿verdad?, de nuestro teléfono, ¿verdad? Allí nos pueden contactar, ¿verdad?, hacer peticiones, sugerencias y demás. Y bueno, pues también les presentamos, ¿verdad?, el nuevo documento que vamos a lanzar, el compendio de el Papa Clemente XIII para este 25 de febrero. Los esperamos en Leandro Valle 422, aquí en Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Entonces, no se lo pierdan, allí los esperamos con muchísimo gusto a las 6 de la tarde, este 25 de febrero. Y bueno, pues también no se les olvide adquirir el compendio, ¿verdad?, de el Papa Benedicto XIV, que bueno, pues son los documentos que estamos analizando. Y bueno, pues sin más preámbulo, queridos amigos, pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, con este análisis de nueva cuenta de este gran documento, ¿verdad? De este gran documento, bueno, pues que deja una gran enseñanza. Y bueno, pues estábamos comentando, ¿verdad?, de la ocasión pasada, pues estas condiciones del confesor, aspecto del confesor, ¿verdad? Dice, como se dirá más adelante, nunca se pretende otorgar autoridad para observar de la herejía expresada, aunque las palabras del indulto sean generales y muy generales. Si la herejía no se nombra específica e individualmente en las facultades concedidas por nosotros para el año santo de las penitencias. Se menciona expresamente el caso de la herejía extrínseca, ¿verdad? Sin embargo, donde la facultad de absolver las censuras incurridas por herejía formal externa se restringe dentro de ciertos límites, ¿sí?
el penitenciario, bueno, pues debe tener cuidado con ellas a fin de no hacer lo que no tiene autoridad prácticamente para hacer. Y bueno, del confesor, ¿verdad? Que queda sin autoridad para absolver al cómplice del pecado vergonzoso y de la deshonestidad contra el mismo precepto. En el tiempo del jubileo, ¿verdad? Prácticamente se pide pues que haya una observancia, ¿verdad? En el sacramento de la reconciliación. Y bueno, el Papa Benedicto XIV en esta parte, bueno, pues dice, concluimos el punto de las facultades que se dan en las penitenciarías menores durante el año santo sobre la absolución de pecados y censuras, invitándoles a la lectura de nuestra Constitución sobre las facultades de la penitenciaría mayor, cardenalicia y del oficio penitenciario. De esta lectura podrán comprender que les está prohibido, a pesar de la amplitud de todas las palabras de la concesión y a pesar de lo que se les había sido comunicado o debían comunicar por el mismo Cardenal Supremo Penitenciario, todo lo que el citado cardenal está prohibido en la Constitución. Por ejemplo, si la penitenciaría cardenal mayor no puede absolver en secreto hasta en el foro de la conciencia, bueno, cualquiera en vida del romano pontífice haya hecho tratados, votos unidos o hecho pactos acerca de la elección de su sucesor, o que en la astrología judicial o por sí mismo o por medio de otros haya investigado el estado de la República Cristiana o la vida y muerte del Papa vivo, mucho menos para absolver la penitenciaría menor. Bien leída y meditada, puede servir de gran luz a los penitenciarios menores, a quienes también les hacemos saber si les sucediera alguno de los casos antes mencionados, no dejarán de acudir al Cardenal Supremo Penitenciario, a quien sugerimos y prescribiremos los remedios apropiados y necesarios, ¿verdad? En otras palabras, bueno, pues que no se tenga, ¿verdad? Como un pretexto, ¿no? De guiarse por las penitencias, ¿verdad? De lo que viene siendo los papas anteriores, porque me conviene, porque es así, sino simple y sencillamente lo que diga el papa en turno, ¿verdad? Con esto que acabamos de leer, eso es lo que se tiene que respetar, es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ya lo que dijo el papa o los predecesores, ¿verdad? Del Papa Benedicto XIV, dice, bueno, pues sí son tomados en cuenta, pero por eso estamos haciendo este análisis de estas conclusiones, ¿verdad? Precisamente para favorecer a todos estos ámbitos, a todos estos elementos, ¿verdad? Que nos van a llevar a una mejora, ¿verdad? En esta coordinación, ¿verdad? Entonces, en esta coordinación de qué, de poner claro, bueno, pues esas confesiones, ¿verdad? Y bueno, pues continuamos con esto, ¿verdad? Hay otro análisis de otro documento que se llama de la facultad de penitenciarías menores en cuanto a los votos contenidos a la Constitución Convocatis, ¿verdad? En el año santo, dice, celebrado por Alejandro VI, como puede verse en Sobio, ¿verdad? En el año de Cristo, en el 1500, dice, entre otras preguntas que las penitenciarías menores hicieron al pontífice, la 11ª en orden es la siguiente, ¿verdad? Sobre un intercambio de todos los votos sin restricciones o una solemnidad religiosa. Pero, aunque esto les fue concedido, entonces es cierto que en tiempos posteriores no se les concedió otra cosa que la facultad de comulgar, dispensando en otras obras piadosas todos los votos simples, ¿verdad? Los reservados a la sede apostólica, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? En esta vertiente, bueno, pues el romano pontífice, ¿verdad? El Papa Benedicto XIV, bueno, pues trata, ¿verdad?, de dar estos elementos para esclarecer
pues todos estos conflictos, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que viene siendo la penitencia, ¿verdad? Y sobre todo, pues las circunstancias, ¿verdad? Esa absolución, ¿verdad? De los pecados. Esto quiere decir que no pueden dispensar en los votos solemnes de caridad, pobreza y obediencia, solemnizados con la profesión religiosa o con la recepción de las sagradas órdenes, siendo estos los únicos votos solemnes y siendo todos los demás votos simples, aunque hechos públicamente según el decreto de Bonifacio VIII, ¿verdad? Este decreto de conciencia y peregrinación a Tierra Santa. ¿Sí? Ok, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues los seguimos invitando, ¿verdad? Los seguimos invitando a que compartan, ¿verdad? Que compartan en sus redes sociales, bueno, pues este contenido que nosotros preparamos con todos ustedes, ¿verdad? Y con mucho gusto, ¿verdad? Que nos sigan en nuestra página de Facebook que lleva el nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues que también nos sigan en nuestro canal de YouTube que también lleva el mismo nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con esto. Y bueno, pues retoma el Papa Benedicto XIV. Bueno, pues estas cuestiones pues bastante importantes, ¿verdad? En este sentido. Donde, bueno, pues retoma a Santo Tomás, ¿verdad? A Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica y dice que, bueno, pues menciona dos votos simples reservados al Papa, ¿sí? Que es la continencia y peregrinación a Tierra Santa. Y de dos mencionados solemnemente, al santo los habrá mencionado porque en su tiempo estos dos solos habrán sido reservados para la Santa Sede. Posteriormente aumentó el número de votos simples reservados al Papa, que como es sabido, son los votos de entrada en religión, de continencia perpetua, de peregrinación a Jerusalén, al santuario de Santiago de Galicia y a Roma para visitar las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, o esto proviene de la costumbre o incluso de la disposición canónica subsiguiente registrada, ¿verdad? En el capítulo Esti Dominici, ¿verdad? O esto del Señor. Otros entre los votos reservados al sumo pontífice añaden el de visitar la Santa Casa de Loreto, pero no hay prueba de esto. Finalmente, otros colocan todos los votos perpetuos en esta categoría, lo que puede causar malentendidos si no se agrega algo, ya que la proposición debe entenderse como el único voto perpetuo, ¿verdad? Con el cual uno aceptado al obispado se compromete a considerar el cuidado de las almas que se le encomiendan. Según la respuesta de Inocencio III, en el
en el documento, ¿verdad? Si no hace mucho sobre renunciar, ¿verdad? Y la doctrina, pues, de los teólogos, ¿verdad? Más acreditados, como puede verse en Silvio, ¿verdad? Prácticamente, bueno, pues estas cuestiones pues bastante importantes, ¿verdad? Sobre la absolución de los pecados, sobre la absolución pues de todos estos ámbitos, ¿verdad? Ya que, bueno, pues el sacramento de la reconciliación pues es algo delicado, ¿verdad? Hay que recordar que en el sacramento de la reconciliación, bueno, pues prácticamente está todo este estado de gracia, ¿verdad? Del cual pues nosotros participamos y del cual pues nosotros valoramos, pero todo esto a partir de ganar la indulgencia por medio de las visitas, ¿verdad? De estos bellos monumentos. Y bueno, también continúa, ¿verdad? El Papa Benedicto XIV, hasta donde sabemos, no había controversia sobre lo dicho hasta ahora. La controversia que ha surgido en otras ocasiones ha sido el penitenciario, que tiene la facultad de hacer los votos simples, hablando también de los 5 reservados a la sede apostólica para valerse en esta facultad cuando los votos han sido confirmados por juramento. En él algunos así lo han pensado, enseñando, por ejemplo, Santo Tomás, que el vínculo del voto es más estrecho que el del juramento. Por tanto, como el penitenciario tiene potestad para cumplir el voto, hay que decir que también tiene potestad para cumplir el voto confirmado por juramento. Otros pensaron que no, porque el voto confirmado por juramento, como hay 2 vínculos diferentes, uno nace del voto y otro del juramento, el que tiene facultad para disolver uno no tiene autoridad para disolver el otro, si no se le concede individualmente, de donde surge una fuerte consideración, a saber que quien por la fuerza ha hecho un voto, bueno, pues no está obligado a cumplirlo, pero está obligado a cumplirlo si lo ha confirmado con juramento, ¿verdad? Y también de cuidar que el que ha prometido pagar las costumbres no esté obligado a pagarlas, quedando sin embargo obligado a pagar si se confirma con juramento, ¿verdad? De esto, bueno, pues se deviene de esta frase, debitores de jurando, ¿verdad? Es decir, deudores de juramento. Y prácticamente esta tradición se sigue en nuestra iglesia, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes han escuchado hablar de, pues voy a jurar, ¿verdad? Que ya no voy a tomar, voy a jurar que ya no voy a hacer esto, voy a jurar que ya no voy a hacer esto otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, pues estos juramentos pues vienen de esta época, ¿verdad? Es decir, pues ese compromiso, ¿verdad? Que el Papa les otorga a los penitenciarios, ¿verdad? Y a los penitentes, decir, bueno, te vamos a dar la absolución, te vamos a confesar, con ese juramento de que, bueno, pues vas a hacer la peregrinación, vas a hacer la visita, pues prácticamente de las basílicas, ¿verdad? Por eso los nombres a favor de cualquiera de las 2 opiniones se pueden ver en Leandro, ¿verdad? Asorio, entonces, ¿verdad? Se refiere a los fundamentos de ambas opiniones, adhiriéndose en última instancia a la que niega a los que tienen la potestad de cumplir por votos y que podrán hacerlo cuando sean confirmados por juramento. El padre Ciro quiere que la facultad otorgada para conmutar los votos incluya también los votos jurados. Nosotros, para eliminar cualquier controversia entre las facultades dadas a las penitenciarias menores en el año santo, ¿verdad? No solo les hemos dado la de poder conmutar, dispensando en otras obras piadosas todos los votos simples, ¿verdad? Incluso reservados a la Santa Sede, pero hemos añadido que pueden hacerlo aunque sean confirmados por juramento, ¿verdad? Todos y cada uno de los votos simples, incluso reservados a la sede apostólica, incluso ante el juramento, pueden ser canjeados, procesados o
procesados en otro, ¿verdad? Lo cual fue hecho por nosotros en nuestra ya mencionada Constitución Pastor Bonus sobre las facultades del cardenal mayor penitenciario, en el cual otras obras de piedad, los votos simples reservados a la Santa Sede, añadimos las siguientes palabras, ¿sí? Estas palabras, ¿verdad? Que indican, aunque confirmado por juramento privado. En todo esto, bueno, pues sirvió el ejemplo, el hecho de Gregorio XIII, ¿verdad? Con los padres de la Compañía de Jesús. El Papa Pablo III había concedido a sus confesores ordinarios disputados por sus superiores y aprobados por los ordinarios la facultad de votar, con excepción de las reservadas a la Santa Sede, habiendo dudando si esta facultad incluía los votos jurados de Gregorio XIII, ¿verdad? Con la excepción de Pablo III. Excedió la autoridad también a los votos jurados, como puede verse, ¿verdad?, en el compendio de sus privilegios en el verbo conmutatio, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Esto de los cardenales penitenciarios, de los obispos penitenciarios, bueno, pues tienen que ver con esta facultad de perdonar ciertos pecados que atentan contra la dignidad de la persona, ¿verdad? Aquellos pecados que son eh, concedidos o que son señalados como, bueno, pues pecados graves. Y bueno, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a una breve pausa. Comparten en sus redes sociales este programita, ¿verdad?, que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. Comparta en sus redes sociales. Enseguida regresamos.